A continuación, responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 y Fundación S2M presenta Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Dirigido a difundir a pequeños, medianos y grandes empresarios responsables e interesados en conocer las buenas prácticas y proyectos de sostenibilidad de las corporaciones privadas, públicas y de otros organismos, líderes de la materia. Con la conducción de Roberto Salazar. Responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Amigas, amigos, bienvenidos a su espacio de responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Como siempre, tenemos el gusto de conversar con ustedes sobre las temáticas que tienen que ver con todo lo corporativo, con todo lo empresarial, los emprendimientos, los negocios, pero los negocios responsables y por lo tanto sostenibles a la larga y en su conjunto. Así que bueno, hemos invitado en esta ocasión a la arquitecta Grace Patricia Almeida. Ella es experta urbanista y además en temas de urbanismo y ecología en particular. Bueno, también está trabajando mucho con la red de pueblos autosustentables y bueno, nos va a contar muchísimo sobre cómo los pueblos, las comunidades se vuelven autosustentables en términos de hacer también negocios que se liguen con el exterior, pero desde una concepción surgida desde sus valores, su cultura, su tierra, su territorio. Así que, Grace Patricia, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir estos esfuerzos, estos sueños que uno va realizando en el país. Claro. Cuéntanos un poquito sobre la red de pueblos autosustentables antes que nada, ¿no? ¿Cómo surgió? Digamos, tú estás trabajando con ellos ya algunos años. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que están haciendo? Esto ha nacido a partir de toda una formación integral que personalmente de base yo la he ido haciendo desde un enfoque ecológico, desde un enfoque de sostenibilidad a largo plazo, un enfoque humano, muy humano, donde hemos asumido que el ser humano es el eje, ¿no es cierto?, de toda actividad. Y en este territorio ecuatoriano, porque ancestralmente e históricamente tiene esta capacidad de autosuficiencia debido a sus grandes diversidad, digamos, de productos, de climas, de culturas, etcétera, ha podido producir una gran cantidad en sus pisos climáticos de productos que prácticamente podamos llegar a una autosuficiencia en algunos planos. Entonces, hemos tomado la autosustentabilidad como el elemento de estudio, es decir, qué capacidad tenemos actualmente de ello y en base a eso entonces hemos ido trabajando para ir completando, ¿sí?, lo que necesita esa capacidad de autosustentabilidad. Chévere. Si yo te pidiera que definamos con 3 palabras, ¿no es cierto?, la autosostenibilidad, digamos, como conceptos de fondo o resultados esperados para una persona que quisiera entrar, ¿no es cierto?, en ese mundo y tener los incentivos adecuados para dar esos pasos, ¿cuáles serían? Bueno, la autosustentabilidad se basa en la diversidad, en la cantidad, diría yo, y en la calidad, ¿sí?, de todos los productos de la necesidad humana para cubrir su salud integral, que yo la ubico en sus 4 pieles, ¿no es cierto? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta piel, que forman el espectro físico del ser humano, que es la alimentación, el agua, la energía, el aire inclusive, es la vestimenta como segunda piel, la tercera piel es el hábitat, la vivienda y la cuarta piel es su entorno. Entonces,
si nosotros podemos llegar a ser autosustentables, o sea, y en la ese persona nivel, misma en primer lugar, ¿no es cierto? Y la luego, comunidad, la su familia, vestimenta, claro. Ajá, exactamente. Luego tercero, el territorio, ¿cierto? El cuarto, digamos. El tercero sería la vivienda y el hábitat. Y el cuarto sería el territorio. Perfecto. Ok, entonces tú decías. Entonces la idea es, y luego sí poder pensar paralelamente en lo que es el cuerpo emocional, que es una educación que no tenemos realmente, que debería cultivarse desde niños, su cuerpo intelectual o mental, que justamente la idea es dar todo el conocimiento, el know-how, digamos, que necesita para poder ser autosuficiente. Yeah. Eso es toda una demanda de alguna manera, porque empieza por la autonomía personal, emocional, por ejemplo, de base, y luego el cuerpo espiritual, que también necesita una atención para ser seres autorrealizados en una forma integral y completa. Es un proceso de madurez, ¿no? Como tú de conciencia y de madurez. Claro. Ahora, allí entramos entonces en el mundo de las personas naturales, ¿no es cierto? De las personas humanas, digamos. ¿Cómo lo ves a esto reflejado en términos de las personas jurídicas, ¿no es cierto? De las empresas, de los emprendimientos. ¿Tú ves también que estos cuatro espacios que tú has planteado se cumplen de manera similar en las empresas, o hay una especie de esquizofrenia, ¿no es cierto?, entre la persona cuando mira hacia lo suyo como persona versus la persona cuando mira hacia lo suyo como emprendedor? Bueno, en realidad yo creo que... ¿O se puede hacer una conciliación? Sí, lógicamente sí, porque a la final el momento en que yo pienso en sembrar, ¿no es cierto? Primero es el conservar la semilla orgánica, siembro, produzco y luego puedo elaborar y transformar los productos. Esos ya son emprendimientos. Entonces, de naturaleza, el ser humano en búsqueda de satisfacer sus necesidades ya es un emprendedor. Ahora, de allí vienen sistemas y técnicas, ¿no es cierto?, que ayudan a que ese emprendimiento sea más eficiente, por ejemplo, ¿no? Tanto en tiempo como en energía, como en recursos. Ayuda a que sea mucho más eficiente. Entonces se vuelve más técnico, más sistemático, lógicamente, y entra dentro de este criterio que ahora tenemos de lo que es la empresa, ¿sí? Entonces yo creo que en ningún momento son contradictorios. Aquí en la filosofía de los pueblos autosustentables, la idea es tener todos estos emprendimientos, pues necesitamos una gran diversidad, ¿sí?, con gran calidad también, porque la idea es procurar que los pueblos vivan bien, tengan una gran calidad de vida, ¿sí?, a todo nivel, y que luego puedan sus excesos, o sea, la base de la producción es la autosustentabilidad, pero sus excesos los pueden intercambiar, los pueden truequear, los pueden vender, los pueden regalar, ¿sí? Entonces, es una empresa con una diversidad, ¿sí?, de objetivos, que no necesariamente es el sacar un rubro económico de eso. Es decir, llegamos a un punto en que le damos un valor a la zanahoria, no por los 5 centavos que me puede dar, sino por todo el valor nutritivo que eso significa para mí. El emprendimiento, digamos, como una forma de vida, más que como una forma de acumulación a veces. Exactamente. ¿No? O sea, súper importante. Ahora, ¿cómo logras, digamos, llevar estos elementos que son naturales a nivel de las comunidades, e incluso a veces de las regiones, ¿no es cierto?, a una escala nacional o internacional, y convertirlo en un emprendimiento que, digamos, entre en un esquema un poquito más complejo en términos económicos, por ejemplo, y te permita entrar en esquemas tributarios con los cuales tú puedas, a su vez, generar financiamiento para ciertos derechos, ¿no es cierto?, para ciertas obras que te permiten, a su vez, ¿no es cierto?, ser eficiente, alcanzar economías de escala, ser competitivo a nivel global. ¿Cómo verías tú, digamos, esos retos? ¿Ustedes han tenido contacto a nivel global, digamos, con otros actores, nichos de mercado, y cuáles serían las expectativas en ese sentido? Bueno, en realidad justamente por eso se llama una red de pueblos, ¿no? Porque la idea es que no solo un pueblo pueda ser totalmente autosuficiente, sino que una red regional de pueblos permita que la región sea autosuficiente. Y podemos hablar de un 90% de autosuficiencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno hace un análisis de todas las necesidades que un ser humano tiene, o la comunidad y las familias tienen, checklist, ¿no es cierto?, y vamos exactamente viendo qué es lo que nos hace falta. Y esas son las mediciones. Exactamente. Y en ese sentido, entonces, la idea es
voluntad política, diría yo, de base, ¿sí? Una del comprensión grupo, ¿no? Del grupo. Porque nuestra propuesta de base es el Ecuador. La voluntad política te refieres a la red, ¿no? Sí, voluntad política y voluntad también del Estado en también. Sí, de abrazar un sistema así. ¿Por qué? Porque creemos que el Ecuador es diverso, es pluriétnico, pluricultural, ¿sí? Y por lo tanto hay diferentes formas de ver la vida y todos tenemos derecho de vivir en este país. Entonces, aquellos que van hacia el capitalismo, perfecto, ¿sí? Van hacia aquellos que van hacia un pensamiento más social, perfecto, más cooperativista, más asociativista, claro, muy todas bien. Las formas de organización económica que puedan convivir en tolerancia, ¿no? Y complementarse en el país. Y nuestra propuesta entonces viene a que la autosustentabilidad sea otro modelo de desarrollo, digamos, para el país. Perfecto, súper interesante lo que mencionas, pero la pregunta es, ¿tú verías que la única manera de expansión de este tema sería a través de una voluntad política del Estado, además de obviamente la voluntad política interna, o se requeriría una voluntad de políticas, ¿no es cierto?, corporativas, ¿no es cierto?, de directorios, de empresas, que por ejemplo pueden ser estas que tú mencionas, empresas capitalistas, multinacionales, que empiecen a relacionarse con estas otras economías, independientemente de si lo hace o no el Estado? Es complejo el tema, en la medida en que nosotros acudimos y pensamos en el Estado por una especie, un tema de país, ¿sí? Sobre todo el Ecuador. Yo le he visto mucho, esto puede funcionar mucho en Perú, en Colombia, que son países más o menos parecidos en ese nivel de biodiversidad que tenemos, claro. ¿no? Entonces, se asume al país, el Ecuador, como un ente que puede proponer eso inclusive dentro de Latinoamérica. Y está marcada en la Constitución, además, ¿no? Buscamos marcarla. No fue totalmente... Sí, fui asambleísta y fui justamente por este tema. No se logró, desgraciadamente, que se lo plasme como tal, como un sistema de desarrollo, porque ahí viene otro problema, ¿no? El falta Estado, un marco legal también, ¿no? La gente que trabaja en política tiene que llegar a comprender la filosofía de esta propuesta, que ha sido la dificultad, no la alcanzan a ver toda o simplemente no interesa o no le dan importancia. Entonces, la idea es que este Estado pueda comprender de base lo que significa una propuesta de este nivel, el gran significado, y el momento en que, ya además, pienso yo que si las empresas corporativas, como dices tú, pueden comprender también la filosofía, puede darse justamente esta colaboración permanente, o sea, el Estado puede apoyar con políticas que faciliten estos procesos y las corporaciones pueden apoyar también los procesos, porque el fin realmente es llegar a ser autosuficientes, entonces no necesitamos un apoyo permanente, sino un apoyo de inicio para arrancar con los procesos. En el caso del Estado, pero en el caso de los encadenamientos... Los encadenamientos ya es una dinámica, ¿no? Que puede generar mucha... Y es importantísimo, porque hablando de cadenas, ¿no es cierto?, hay un eslabón perdido en este proceso generalmente de paso hacia políticas nacionales o de regreso hacia la relación Estado-comunidad, que es, digamos, el emprendimiento y la gran corporación, ¿no es cierto?, la empresa responsable, que necesita, ¿no es cierto?, poder mirar hacia la comunidad y hacia el Estado y ser, digamos, como esa locomotora que lleva, ¿no es cierto?, los productos hacia nichos de mercado que existen en el extranjero y que además se pueden articular claramente con estas redes y con estos otros actores. Parecería que allí es donde el espacio de este programa trabaja en general, ¿no es cierto?, tratando de crear conciencia entre los distintos actores de la necesidad de articularse con propuestas que necesitan ganar escala para poder mantener una economía sana, ¿no es cierto?, y un país, ¿no es cierto?, autosostenible en tus términos, ¿no? Claro, ahí lo que no se debe perder de vista es que el fin primordial, ¿sí?, como siempre he hablado con las comunidades, es nosotros como comunidad lo tenemos todo. Primero somos nosotros. El mejor producto es para nosotros. ¿Sí? Es decir, ahora actualmente mucha gente produce y vende hasta la última libra de arroz de cebada que tiene. Y con el dinero compra un tallarín blanco refinado o una Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, cuando el arroz de cebada es el alimento primordial por excelencia. ¿No? Entonces, lo importante es también aquí es un cambio de mentalidad en los pueblos,
en la gente, que comprenda la importancia de yo dotarme, yo producir para mi salud, para mi bienestar. Claro, súper importante lo que tú dices, ¿no? Producir en primer lugar para uno, la familia, la comunidad, el intercambio en la red y los excedentes, ¿no es cierto? Ser tan productivos que puedas, de cierta manera, sacarlos hacia afuera. Otro tema importante que me gustaría que no se pierda de vista es la concepción integral del proyecto. Es decir, no va solamente a la parte productiva como tal, sino a la parte de vida mismo. Claro, y hablamos del territorio, ¿no? Entonces hablamos de poder crear pueblitos, ¿sí?, que realmente vayan desde el ser humano en bienestar, con su diversidad de producción y sus necesidades satisfechas, ¿sí?, a su vivienda, que sea, por ejemplo, la propuesta guarda identidad, ¿sí?, y que arquitectónicamente, urbanísticamente y paisajísticamente se integre. Mejor dicho, o de las ciudades, ¿se puede pensar esto? Yo he pensado sobre todo en los pueblos, porque es una propuesta para evitar la migración a las grandes ciudades. La migración es un grave problema que nadie aborda en este país, nadie lo topa, nadie dice. Todos los problemas que tenemos en las ciudades es porque no hemos curado de base, ¿no es cierto?, el origen, que es la migración, y eso refleja el abandono del campo, el abandono del medio rural. Entonces, por eso me he concentrado tanto en los pueblos, porque eran los pueblos los que debían mantener un eje de vida tal que no me dé ganas de ir a la ciudad, o que yo puntualmente pueda ir a la ciudad porque necesito otras cosas, pero que no sea realmente la solución de vida donde dice la gente, tengo la esperanza de que allá tal vez pueda mejorar mi vida. Pero mientras el modelo industrial, ¿no es cierto?, que es el que hemos heredado tradicionalmente desde las metrópolis, ¿no es cierto?, siga siendo el que funciona culturalmente, y es, digamos, como el que se gestiona. ¿Cómo hacer, digamos, para crear una conciencia, no solamente en los pueblos para evitar la migración, sino también desde las ciudades para gestionar, ¿no es cierto?, la urbe, y obviamente tener relación con los pueblos, ¿no es cierto?, la urbe el centro y la periferia, como se le llama, ¿no es cierto?, en términos de volverse los dos centros de igual valor, ¿no?, y de igual capacidad de ser autosostenibles cada uno y en conjunto. Y lo mismo los países de la periferia, ser, ¿no es cierto?, países que sean autosostenibles lo mismo que los otros. ¿Es eso factible o estamos hablando de temas que yo le veo difícil realmente que una ciudad, por ejemplo, vamos muy concretamente, Quito, claro, que es una ciudad muy, muy compleja donde yo veo irresolubles sus problemas. Mientras yo invierto 2 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, en el metro de Quito para resolver un porcentaje del transporte de la población, con eso yo hubiera hecho más o menos unos 2.000 pueblos. Hubiera resuelto la vida de 2.000 pueblos. Entonces, siempre una de mis críticas realmente es el hecho de invertir tanto dinero en los bordillos, en cemento de las ciudades, cuando con ese dinero tranquilamente hubiéramos podido resolver los problemas de los pueblos y evitar esa migración y por lo tanto seguir invirtiendo en bordillos, en veredas, en asfalto. Ahora, eso nos lleva de nuevo al punto que hablábamos, porque nos enfocamos en las decisiones de las autoridades sobre la base tributaria, ¿no es cierto? Ahora, fuera de lo que es gubernamental, legal, presupuestario, que digamos siempre es como el salto natural a pensar en términos de alcanzar escala, ¿cómo se puede trabajar desde el mundo privado, desde el mundo corporativo, por ejemplo, en términos de crear esas soluciones desde una perspectiva de mercado, ¿no es cierto?, y mercados, ¿no es cierto?, de las diversas formas, de manera que esa fuerza económica creada independientemente de las políticas públicas, sino más bien desde las alianzas entre actores reales de la economía, ¿no es cierto?, del día a día, sea lo que obligue muchas veces, cuando esto está funcionando y cuando la gente le da soporte, porque le da formas de vida y de reproducción básica o ampliada de sus capitales y de sus patrimonios, eso hace que, digamos, los actores políticos tengan que obedecer, ¿no es cierto?, a esas nuevas reglas económicas. ¿Cómo hacer, digamos, para ligar las comunidades con las empresas? Creo que por ahí es
quizá el espacio que buscamos también en este programa, ¿no? Sí, allí tiene que ver mucho, primero comprender que la diversidad de producción que se daría en este proceso de autosustentabilidad genera una dinámica en la microeconomía del país que uno no puede imaginar lo infinita que es. Exacto, eso es. Porque además la vocación concreta de esto es que sea sostenible a largo plazo. La autosustentabilidad exige que tiene que ser ecológico, es decir, equilibrado dentro de su producción en sistemas y en tecnologías limpias, responsables, ¿sí? En su construcción de hábitats, en su construcción de medios, etcétera, tiene que ser sostenible y por lo tanto responsable, cuidar los recursos. Trabajamos mucho más con recursos renovables, que es distinto a los no renovables, claro, ¿sí? Totalmente. Que son inagotables de alguna manera. Y, lógicamente, una responsabilidad ecológica muy importante, claro, porque esa es la garantía de que el proceso se sostenga a largo plazo. Y tú bien dices, ¿no es cierto?, una serie de elementos que poco a poco empiezan a convertirse en el consenso global, dado los temas de calentamiento global, ¿no es cierto?, los temas de cambio climático, las temáticas de la sostenibilidad, y hay grandes pensadores y grandes economistas que en otros años, ¿no es cierto?, uno ha leído sus textos como Jeffrey Sachs, por ejemplo, hablaban, ¿no es cierto?, sobre una economía más bien industrial, que finalmente han regresado, ¿no es cierto?, a un enfoque similar al que tú mencionas, al que estamos trabajando también desde este espacio, y ahí es donde nos encontramos. Y en la política pública también empieza a mirarse, pero que no se conecta porque finalmente falta todavía, ¿no es cierto?, una penetración de la necesidad de actuar, pero también de la oportunidad de actuar, ¿no? Desde las grandes corporaciones. Entonces, creo que allí es donde, Grace Patricia, ha sido muy valioso poder compartir contigo esta visión que tú la vienes trabajando por años, pero que parecería que el tiempo le va llegando, ¿no es cierto?, como para poder empezar a hablar, no solamente desde la política pública, ¿no es cierto?, sino sobre todo desde la política privada, desde la articulación comunitaria con las empresas, porque ya, digamos, el reloj empieza a funcionar y no hay tiempo. Así es. Bueno, así es. Bueno, chéverísimo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, que esto sea simplemente la semilla de poder seguir avanzando con este proceso. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien. Enorme. Y bueno, como ustedes ven, amigas, amigos, siempre estamos trabajando sobre ideas y podemos ver también que actores tanto del Estado como de grandes corporaciones, como de comunidades y gente que está pensando y que ha trabajado también en ejes de incluso regulación, planificación territorial, nos va dando el espacio de conclusión positiva en términos de que se puede armar estas alianzas corporativas, crear una economía que pueda avanzar claramente desde lo global hacia lo local, en lo local, como decimos, y que nos permita articular una responsabilidad, que es la palabra de fondo de este programa, hacia la sostenibilidad desde lo corporativo. Así que muchísimas gracias a ustedes por su atención y que tengan una linda semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 y Fundación S2M presentaron Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Dirigido a difundir a pequeños, medianos y grandes empresarios responsables e interesados en conocer las buenas prácticas y proyectos de sostenibilidad de las corporaciones privadas, públicas y de otros organismos, líderes de la materia. Con la conducción de Roberto Salazar. Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa.